¿Quién produce el capital en Chile y qué significa la libertad? Chile es un país enorme en recursos: cobre, madera, mar, tierras y millones de manos que trabajan cada día. Pero hay una pregunta simple y radical: ¿quién produce el capital? ¿Y qué pasa con él después? Hoy vamos a desarmar ese proceso, desde la producción del valor hasta quién se lo queda, cómo el Estado recauda y gasta, y por qué la idea de libertad que defienden algunos termina siendo patrimonio de pocos. La fuente real de la riqueza. Primero lo básico: la riqueza no aparece por arte de magia, viene de dos fuentes concretas: la naturaleza y el trabajo humano que la transforma. En Chile, la extracción de recursos naturales, minería, pesca, silvicultura, agricultura y la mano de obra que procesa esos recursos son la base del capital nacional. Según las cuentas nacionales y análisis macroeconómicos, la participación del ingreso del trabajo, la porción del Producto Nacional que va a salarios y remuneraciones, está aproximadamente en el orden del 50 al 54% del total. En otras palabras, la mitad del valor que se genera en el país se debe directamente al trabajo humano. Esto significa que sin trabajo no hay capital. Pero ¿quién se queda con el resto? La acumulación y la concentración del stock. Flujo no es lo mismo que stock. Aunque el trabajo genera gran parte del flujo anual de valor, el stock de riqueza, la propiedad acumulada como tierras, empresas, acciones, bienes raíces, está fuertemente concentrado. Investigaciones internacionales y bases de datos sobre desigualdad muestran que el 1% de la población concentra una porción muy alta de la riqueza nacional. Estimaciones situadas en rangos que rondan del 40 al 50%, según metodología y fuente. Esto significa que la mayor parte del patrimonio está en manos de una minoría. ¿Qué explica esa diferencia entre flujo y stock? Dos valores clave. Primero, la apropiación histórica del excedente, que se convierte en patrimonio, y segundo, los mecanismos institucionales, como las leyes, exenciones, concesiones que permiten a ciertos actores capturar y acumular. Cuando combinamos una participación laboral alta en el flujo con una acumulación desproporcionada del stock, surge una conclusión política inevitable: la riqueza se produce colectivamente y se apropia concentradamente. ¿Cómo recauda el Estado? El Estado recauda dinero para funcionar: salud, educación, pensiones, infraestructura. Pero ¿quién paga esos impuestos? En Chile, la estructura tributaria tiene características claras: depende fuertemente del IVA y de impuestos al consumo, que son por definición regresivos, es decir, afectan proporcionalmente a quienes menos tienen. Estudios comparativos de la OCDE confirman que en Chile una gran parte de la recaudación proviene del consumo, y la tributación efectiva sobre las grandes fortunas es menor en relación con otros países avanzados. En términos prácticos, los hogares y los trabajadores financian gran parte del gasto público. El impuesto a las sociedades existe, y en Chile la tasa nominal corporativa ronda el 27%, pero en la práctica las empresas usan deducciones, exenciones y otras herramientas para reducir su carga efectiva. El resultado: la recaudación total proviene más del consumo y del trabajo que del capital concentrado. ¿A dónde va el dinero del Estado? ¿Y el dinero recaudado, en qué se gasta? Según informes de ejecución presupuestaria y la clasificación funcional, el gasto del gobierno central se distribuye con grandes partidas en protección social, salud, educación y servicios generales, de forma aproximada y usando la ejecución del 2023 como referencia. Protección social puede concentrar entre el 38 y el 42%, salud entre el 15 al 18%, educación del 14 al 17%, administración pública alrededor del 8 al 11% y asuntos económicos, subsidios, incentivos entre el 6 al 9%. Estos rangos muestran que la mayor porción se destina a gasto social formalmente. Pero atención: la contabilidad funcional no capta todo. Existe un fenómeno de los gastos tributarios, exenciones, franquicias, devoluciones que no aparecen como gasto directo, pero equivalen a transferencias implícitas hacia sectores privados. Esos huecos en la caja fiscal benefician a empresas y reducen la recaudación efectiva que podría financiar inversión social. Es decir, que aunque parece que el Estado invierte la mayor parte de su dinero en servicios sociales, en la práctica este dinero cae en manos de privados, a los que poco le importa la calidad de vida del chileno común. Solo se concentran en la acumulación de capital.
El ciclo de apropiación. El trabajador produce valor, la empresa paga una porción usualmente reducida como salario, el Estado le quita impuestos al trabajador y ese dinero vuelve al sector privado en forma de subsidios, contratos públicos, exenciones o fondos de fomento. En muchos casos las grandes empresas financian parte de su expansión con recursos que originalmente provinieron de la recaudación pública, es decir, del trabajo y del consumo popular. Ese mecanismo reproduce acumulación. Los trabajadores crean el capital, las empresas lo capturan, el Estado que debería regular y redistribuir en la práctica a veces actúa como facilitador. No es conspiración, es sistema. AFP, el capital financiero originado en el trabajo. Hay un capítulo que refuerza esta tesis que estoy planteando, las AFP. Las cotizaciones obligatorias, parte del salario se acumulan en fondos que alcanzaron a finales de 2024 alrededor de 186,4 mil millones de dólares en activos administrados, es decir, una porción gigantesca del capital financiero en Chile proviene directamente de los aportes del trabajo. Esos fondos no se quedan bajo el colchón, se invierten en mercados, compran acciones, bonos y deuda pública. El capital que se genera con los aportes de los trabajadores termina por alimentar el sistema financiero y con frecuencia las mismas empresas que se benefician de contratos estatales o subsidios. La paradoja es clara, el trabajador es productor y a la vez proveedor de capital para el mercado que lo explota. ¿Cuánto del capital fue producido por la clase trabajadora? Llega a una estimación que es clave para mi argumento. Si la participación del trabajo en el flujo anual es 50 al 54%, y si además consideramos que una gran parte del stock financiero, las AFP y los recursos públicos provienen del trabajo, podemos deducir que una porción muy significativa del capital nacional tiene su origen en el trabajo. Sumando participación laboral, capital derivado de cotizaciones y la porción de recaudación que proviene de trabajadores, una estimación razonable y explícita, conservada y explicativa, no dogmática, coloca el origen del capital chileno en torno a un 65 al 70% producido por la clase trabajadora. Esto integra flujo y acumulación histórica y sirve para enfatizar que la riqueza no aparece de la nada, está construida sobre el trabajo y naturaleza. Captura institucional y conducta de élites. Y la política. Aquí el relato de los políticos se vuelve hipócrita. Mucha retórica política, especialmente de sectores de derecha, que promueven el Estado mínimo y acusan al Estado de ser un parásito, pero la evidencia muestra que la élite política y empresarial depende del Estado. Dietas parlamentarias elevadas. Los políticos son los trabajadores públicos mejores pagados, con sueldos millonarios, contratos públicos, subsidios y un conjunto de políticas que facilitan la acumulación privada. En Chile, existen casos y reportajes que documentan irregularidades, conflictos de interés y una historia de concesiones favorables, desde el Código de Minería, el Code de Aguas hasta subsidios forestales y la devolución de IVA a exportadores. Además, investigaciones periodísticas han analizado patrones en incendios y cambios de uso del suelo que terminan beneficiando a intereses privados. No siempre hay sentencia penal, pero hay correlaciones y mecanismos que merecen escrutinio público. La conclusión es política. El discurso anti-Estado muchas veces sirve para justificar la captura del público por lo privado y también para captar votos de incautos que compran ideologías políticas sin cuestionar ni investigar nada. ¿Son justos los sueldos? Depende cómo midas la justicia. Si la justicia se mide por la proporción del valor creado que recibe el trabajador, la respuesta es no. Aunque la participación del trabajo en el ingreso total puede rondar el 50%, la distribución interna de esa participación es profundamente desigual. Salarios medios y bajos, ya que apenas cubren necesidades básicas mientras el patrimonio se concentra en la cima. Algunos dicen que subir los sueldos generará inflación, cuando en Chile se produce mucha plata, solo que no se distribuye correctamente. Sumado a esto, la estructura tributaria, con alta dependencia del IVA y bajos impuestos efectivos a la riqueza, y la existencia de gastos tributarios que benefician a empresas, hacen que el trabajador soporte buena parte de la carga fiscal y a la vez sea la base del capital que otros acumulan. Eso desde cualquier test de justicia distributiva es inequitativo. Libertad real versus libertad formal. Hay muchos políticos actualmente
que cuestionan los derechos sociales y hablan de libertad y se llenan la boca hablando de libertad. Pero decir que los derechos sociales limitan los derechos individuales es una confusión básica entre libertad formal y libertad real. Los derechos sociales como la educación y la salud de calidad o el trabajo digno no restringen la libertad, sino que la vuelven posible para todos, no solo para quienes nacen con privilegios. La libertad más importante es la libertad de pensamiento, y para poder pensar por ti mismo necesitas educación. Sin acceso a una educación gratuita y de calidad, lo que se limita es precisamente la libertad. El filósofo Immanuel Kant decía que la ilustración es la salida del hombre de su minoría de edad, es decir, del estado en que otros piensan por ti. Sin educación, sigues en esa minoría, perdón. Y Amartya Sen, Premio Nobel de Economía, demostró que la libertad no se mide por cuántas reglas te quita el Estado, sino por cuántas capacidades reales te da para decidir tu vida. Tener derecho formal a elegir universidad, médico o empleo no sirve de nada si no puedes pagarlo. En cambio, los derechos sociales te dan las herramientas materiales y cognitivas para ejercer de verdad tus derechos individuales. Además, la Declaración Universal de Derechos Humanos reconoce ambos tipos de derechos como indivisibles e interdependientes. No existen unos sin los otros, los civiles y políticos, y los económicos, sociales y culturales. Sin los segundos, los primeros son solo papel mojado. ¿Qué vale la libertad de expresión si no sabes leer o si trabajas 14 horas al día? Por eso los países con mayor libertad individual, como Noruega, Suecia o Finlandia, son justamente los que garantizan derechos sociales. Los derechos sociales no limitan la libertad individual, la hacen real. La educación, la salud y el trabajo digno no te quitan libertad, te dan las condiciones para ejercerla. Lo contrario, dejar esos derechos al mercado solo asegura que la libertad sea privilegio de los ricos. Como dijo mi compadre Rousseau, la libertad sin igualdad es una ilusión. Mis propuestas sobre lo que hay que cambiar en Chile. Si aceptan mi diagnóstico, hay medidas concretas para corregir incentivos y redistribuir sin sacrificar productividad. Mayor progresividad tributaria, impuestos a la riqueza y a las grandes rentas que reduzcan la dependencia del IVA. Transparencia y recorte de gastos tributarios. Publicar y revisar exenciones que favorecen a grupos específicos. Reforma de pensiones. Replantear el rol de las cotizaciones y el destino de los activos previsionales para que beneficien colectivamente. Regulación ambiental estricta y planificación a largo plazo, para que la explotación de recursos respete límites biofísicos y derechos de comunidades. Así también Chile será un país con futuro, ya que el neoliberalismo trata los recursos que explota como si fueran infinitos cuando estos son finitos. Inversión pública en educación y salud. Son inversiones con retorno social y económico, forman capacidades reales. Estas son políticas que aumentan la libertad real, cohesión social y sostenibilidad económica. Para resumir, la riqueza de nuestro país no surge de la nada, se construye con trabajo y recursos que son finitos. El gran problema no es la producción, es la apropiación y la distribución. Si queremos una economía que dure, que se ajuste y que permita la libertad de verdad, debemos repensar quién decide, quién regula y cómo compartimos lo que entre todos producimos. No es una llamada a odiar a nadie, es una invitación a recuperar lo público, a exigir transparencia y a construir instituciones que pongan la reproducción social y ecológica por delante de la ganancia a corto plazo. Si quieres los datos, las tablas y las fuentes están en la descripción. Compártelo si te parece útil. Gracias por escuchar.